Bien, continuemos entonces con la explicación de los algoritmos de búsqueda local con este problema interesante que es el Train-Brain-Tunnel Problem. Habíamos indicado que vamos a empezar definiendo que el movimiento es intercambiar localías y eso me va a generar una vecindad y ahí vamos a implementar un algoritmo de búsqueda local. Entonces, implementar este movimiento no es muy complicado. Un vecino sería simplemente un nuevo calendario en el cual se intercambian las localías de dos equipos, ¿no? Entonces, si es que intercambiamos las localías aquí del equipo, por ejemplo, en la fecha 5 del equipo 2 con el equipo 4, entonces me va a quedar este nuevo calendario. Y este sería un vecino. Y eso podríamos hacer con todos. Entonces, ¿cuántos vecinos hay? Eso significa la talla de la vecindad. Y el algoritmo de búsqueda local va a explorar en todos esos vecinos si es que hay alguna solución mejor. Ya sabemos cómo medir la calidad de una solución, tendríamos que calcular las distancias totales recorridas en esta solución. Entonces, cuando exploramos la vecindad, si es que el vecino es legal, es decir, si mejoró el valor de la función objetivo, podríamos considerarla como la nueva solución, dependiendo de la estrategia. Si es que es la estrategia el mejor de todos los vecinos, tenemos que explorar todita la vecindad, es decir, todos los vecinos posibles, evaluar la calidad y nos quedamos con el mejor vecino que encontremos. Y en cambio con la estrategia primero mejor, vamos explorando la vecindad, si encontramos alguno que mejora la solución actual, nos quedamos con eso. Y si al explorar la vecindad no encontramos ninguna solución, ese sería, ya pararíamos porque entonces no hemos podido mejorar a la solución. Bien, entonces eso sería intercambiar localías. Esa es una vecindad. Podríamos implementar un algoritmo de búsqueda local con esas características. Pero esa no es la única posibilidad. Podríamos definir la vecindad de otra manera. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que nosotros definimos la vecindad como la de intercambiar rondas, ¿bien? O intercambiar las fechas? Entonces, en lugar digamos que en la fecha 3 hayan estos juegos y en la fecha 5 estos juegos, vamos a intercambiarlas a las fechas. Esa sería la idea. Entonces tendríamos así, ¿no? Simplemente cogeríamos esta columna y la pondríamos acá en la fecha 3 y las de la fecha 3 las pondríamos en la fecha 5. Hay que tener cuidado de que al definir esto que se llama movimiento, se conserve la factibilidad. O sea, la pregunta sería si al intercambiar estas rondas o al intercambiar las fechas, se nos rompe la factibilidad, o sea, aparece algo que no, que realmente no se puede implementar. Entonces, aquí sí se conserva la factibilidad, ¿no? O sea, dentro de la factibilidad, recuerden que lo que tenemos que ver es que cada equipo juegue con un equipo contrario, de local y de visitante, entonces no hay problema. Ese sería un vecino, ¿no? Entonces, podríamos hacer cualquier intercambio que hagamos de fechas, me generaría una solución vecina. Y mediríamos la calidad de las soluciones a través de la función objetivo y de acuerdo a la estrategia, el mejor de todos o el primero mejor, vamos explorando y vamos encontrando, mejorando la solución inicial. Eso sería intercambiar rondas. Otra vecindad posible sería, ¿qué tal si intercambiamos equipos? ¿Cómo sería la vecindad si es que nosotros decimos lo que vamos a hacer es intercambiar los equipos? Por ejemplo, aquí, miren, el equipo 2 juega contra el equipo 1 en la fecha 2 y el equipo 2 es el local. En cambio, el equipo 3 juega con el equipo 5 juega con el equipo 3 es local en la fecha 2. ¿Qué tal si el equipo 2 juega con el equipo 3? Es decir, vamos a intercambiar equipos. En lugar de que el equipo 2 juegue con el equipo 1 en la fecha 2, vamos a hacer que el equipo 2 juegue con el equipo 3. Y el equipo 5, por tanto, jugaría con el equipo 1. ¿No es cierto? ¿Qué pasa ahí en ese caso? Entonces, si intercambiamos equipos, entonces a este equipo, en la fecha 2, el equipo 2 ahora va a jugar con el equipo 3
y el equipo 5 va a jugar con el equipo 1, tenemos que tener cuidado en que se conserve la factibilidad. Entonces veamos qué pasa, qué cambios tenemos que hacer en el resto de esta solución nueva que estamos construyendo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como aquí nosotros vamos a intercambiar los equipos, entonces tendríamos que intercambiar toda esta porción de la tabla, porque el equipo 3 tiene que jugar de local y de visitante. Entonces miren que en esta zona que está pintada de naranja, está toda la zona de la tabla en la cual el equipo 3 aparece de local y visitante. Entonces toda esta porción nosotros tenemos que trasladarla, digamos, hacia la nueva zona y le intercambiamos entonces esta porción de equipos en la que estaba de azul con la de naranja y la de naranja con la de azul. Ahora veamos qué pasó con esto. Realmente esto conserva la factibilidad. Obviamente no, se nos rompió aquí la factibilidad. En este ejemplo de vecindad, por primera vez ya se rompe la factibilidad cuando hacemos un movimiento. Significa que algo más tenemos que hacer para que el movimiento esté bien definido. Miren que aquí entonces en esta nueva tabla significaría que el equipo 2 en la fecha 2 juega con el equipo 3 y el equipo 3 es local. Por tanto, en la fila del equipo 3 debería aparecer aquí el equipo 2. Pero no me aparece. Me aparece que el equipo 2 tiene que jugar con el equipo 3. Pero el equipo 1 es el que está jugando con el equipo 2 en la fecha 2. Entonces aquí tenemos que detectar qué problemas se generaron para recuperar la factibilidad. Entonces estos que están pintados justamente de rojo significan los problemas que se generaron cuando intercambiamos los equipos, ¿no? Entonces, para definir bien el movimiento tenemos que intercambiar, pero hacer los ajustes necesarios para que la factibilidad se recupere. Entonces aquí están los problemas, porque el equipo 2 va a jugar con el equipo 3. Entonces el equipo 3 tiene que aquí aparecer con el 2. Entonces aquí hay un rojo, ¿no? Igual, el equipo 5 juega con el equipo 1. Por tanto, el equipo 1 tiene que jugar con el 5. Entonces aquí también hay un rojo, ¿no? Entonces, todos estos sitios que hemos puesto de rojo significan los problemas que se generaron cuando yo intercambié estas porciones de la tabla. Y tengo entonces que aquí hacer los ajustes para recuperar la factibilidad. Pero digamos, no es complicado, lo único que tendríamos que hacer con estos rojos es hacer un swap, un intercambio. Entonces, por ejemplo, esta posición, mandarla acá y esta posición arriba y además cambiarle la localía. Por ejemplo, este 2 va a aparecer ahora acá, en esta posición, en la posición en la que estaba el 5, pero ya no como local, sino como visitante. Y el 5, que estaba en esta posición, va a aparecer en la posición primera, ahora como local. Entonces, miren, haciendo esos swaps con todos estos que les habíamos identificado como rojo, vamos a recuperar efectivamente la factibilidad. Ahora, si nosotros vemos esta tabla, realmente ya es una solución factible. Entonces, intercambiar equipos sería una vecindad nueva. Me formo una vecindad nueva. Podríamos aplicar el método de búsqueda local, pero tenemos que, para intercambiar equipos, el movimiento, definirlo bien. Tenemos que intercambiar estas secciones, pero tenemos que hacer recuperar la factibilidad identificando dónde se nos crearon conflictos, ¿no es cierto? Pero estos conflictos son sencillos en el sentido de que lo único que tenemos que hacer es intercambiar las posiciones que están creando esta infactibilidad y cambiando también la localía. Por ejemplo, miren acá ya, el equipo 1 juega con el equipo 5 en la fecha 2 y el equipo 5 juega con el equipo 1 en la fecha 2, el uno de local y el otro de visitante. Entonces ya no vemos esos problemas que teníamos antes. Y este sería justamente un vecino. Y eso podríamos hacer con intercambiando cualquier parejas de equipos y tendríamos entonces una vecindad. Y ahí ya utilizamos las estrategias de la exploración de búsqueda local. O bien exploramos toda la vecindad, todos los vecinos que podamos generar y calculamos la función objetivo para medir la calidad de ese vecino. Esa sería la estrategia mejor de todos. O
vamos explorando, vamos generando vecinos y si encontramos el primero mejor, ahí paramos y luego de nuevamente generamos una vecindad de esa nueva solución y así sucesivamente, ¿no? La otra vecindad que planteo es intercambios parciales de rondas. ¿Ya? ¿Qué significa esa vecindad? Un poco más complejo. En este caso, al contrario de la vecindad en la cual intercambiábamos toda la fecha, solo vamos a intercambiar una porción de la fecha. Recuerden, cambiábamos toda la columna, en ese caso, por ejemplo, la columna 9 con la columna 2 y la columna 2 a la columna 9. Ahora la idea sería solo cambiar una porción, no toda la fecha, sino solo algunos partidos. Por ejemplo, aquí si solo intercambiamos parcialmente la fecha 2 con la fecha 9 en esta posición. Entonces, en la fecha 2, el equipo 2 jugaba con el equipo 1. En la fecha 9, el equipo 2 jugaba con el equipo 6. Entonces, vamos a intercambiar. Ahora vamos a enviar a jugar en la fecha 2 al equipo 2 con el equipo 6. Y igual con el otro. Entonces, miren ahí, para conservar la factibilidad, nosotros podemos ver o cómo sería esto, me va a generar un problema de factibilidad, porque obviamente aquí va a romperse la factibilidad si intercambiamos parcialmente esto. Lo que podemos ver esto es como un grafo, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, el equipo 1 juega con el equipo 2, el equipo 2 juega con el equipo 1, el equipo 2 juega con el equipo 6. Entonces, si consideramos lo que sucede en la ronda 2 y en la ronda 9, con estos equipos que están involucrados tendríamos más o menos una cuestión como un grafo así, ¿no? Estos grafos están ligados, miren, el equipo 1 juega con el equipo 2, el equipo 1 juega con el equipo 4, el equipo 2 juega con el equipo 6 en esas fechas. Entonces lo que estamos tratando de hacer es intercambiar este nodo con este nodo de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se nos va a romper la factibilidad cuando metamos este nodo acá. Entonces, tendríamos que cambiar, digamos, algunos elementos dentro de sus columnas. Porque aquí ya entonces el equipo 2 va a jugar con el equipo 6 en la segunda ronda. Y por tanto, en la fila del equipo 6 tendríamos que poner el equipo 2, ya no el equipo 4. ¿No es cierto? Y entonces regresamos a la factibilidad. En este caso tendríamos que hacer estos movimientos de aquí. Y esta sería una solución vecina con intercambio parcial de rondas. También podríamos definir asimismo intercambios parciales de equipos, ¿no? En lugar de cambiar toda una porción, digamos, de la tabla para cambiar con lo que ocurre con los juegos de otro equipo, como vimos en la vecindad respectiva, podríamos también hacer un intercambio parcial de equipos. Miren, entonces hemos visto para este problema, que es el problema interesante de la calendarización de un torneo deportivo, muchas formas de definir la vecindad. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál vecindad es mejor? ¿No es cierto? ¿Qué vecindad es mejor para poder implementar un algoritmo de búsqueda local y implementarlo y ver los resultados? Recuerden justamente las características de los algoritmos de búsqueda local. ¿Qué necesitamos para que la búsqueda local funcione bien? Entonces hay que equilibrar entre el tamaño de la vecindad, ¿no es cierto?, y la calidad de las soluciones. Escoger vecindades que, digamos, muy grandes, movimientos que generen vecindades muy grandes, garantiza que vamos a poder encontrar una buena solución, porque el espacio de búsqueda es más grande, contiene más soluciones, y ahí posiblemente haya una mucho mejor. Pero el problema es que va a ser más costoso computacionalmente recorrer toda la vecindad. Peor aún si se utiliza la estrategia del mejor de todos, porque vamos a necesitar visitar toda la vecindad. Y en cambio, en contraposición, vecindades pequeñas, entonces son menos costosas computacionalmente de explorarlas. Podríamos explorarlas fácilmente con la estrategia mejor de todos, pero no, como es tan pequeña, es muy posible que no hayan soluciones muy buenas. Entonces, tal vez rápidamente pare el algoritmo si es que la vecindad. Hay que ver entonces entre vecindades grandes y pequeñas un equilibrio. La pregunta sería en estas vecindades que nosotros hemos definido, ¿cuáles son grandes, cuáles son pequeñas? Más o menos es por la estructura, como nosotros hemos definido el movimiento, nos determina qué tan grande o pequeña es. Finalmente, también decir que la búsqueda local no tenemos garantía de que se encuentre el óptimo, pero sí va a ser una mejora de la solución que tenemos al inicio construida.